Mi nombre es Don Felipe Ramírez, tengo 60 años, yo soy de Guadalajara, México, y durante casi 20 años fui responsable de cerrar la iglesia cada noche. Siempre me consideraron un hombre confiable, discreto, respetuoso y obediente. Nunca hice preguntas, nunca sospeché nada. Mi trabajo era sencillo: revisar cada habitación, apagar las luces, cerrar las puertas con llave y dejar todo en silencio. Pero esa noche, algo era diferente. Las luces parpadeaban como si hubiera una presencia allí, y el silencio no era tranquilo, sino tenso. El templo estaba demasiado oscuro, incluso con las velas encendidas. Algo me decía que no estaba solo. Comenta a continuación con tu ciudad y país. Quiero saber hasta dónde llega mi voz. Deja un me gusta si alguna parte de esta historia te tocó el corazón, y suscríbete al canal, porque la verdadera fe nunca se esconde en la oscuridad. La rutina siempre era la misma: llegar sobre las 9 de la noche, esperar a que los últimos miembros terminaran la oración, recoger los objetos que quedaban en los bancos, cerrar la puerta lateral, apagar las luces del templo una por una y cerrar la puerta principal con la gran llave de hierro. Me sabía cada paso de memoria, pero esa noche, algo simplemente no encajaba. Desde el principio, sentí un extraño escalofrío al cruzar el umbral del salón principal. El aire era más denso de lo habitual, y el silencio no era el mismo. Las luces del pasillo norte ya estaban apagadas, pero nadie había pasado. Miré el reloj. Todavía eran las 8:47 página. Demasiado temprano para que todo estuviera tan oscuro. En el altar, las velas estaban encendidas, pero las vidrieras detrás de ellas parecían más oscuras de lo habitual, como si alguien las hubiera cubierto desde adentro. Me acerqué para comprobarlo, pero estaban limpias, y, sin embargo, las farolas parecían no penetrar. Caminé por completo, como siempre, con el manojo de llaves colgando de la cintura y la linterna en la mano. Al pasar junto al altar, oí algo, un sonido apagado, casi como un eco, pero proveniente del interior. Era como un murmullo apenas perceptible. Me quedé paralizado unos segundos, intentando comprender. Quizás era solo mi mente cansada, o quizás el crujido de las tablas del suelo bajo mis pies. Seguí caminando, pero ahora en total silencio, atento. En la sacristía, todo parecía en orden. La puerta estaba entreabierta, como siempre. Los hábitos colgaban, los libros sagrados en su sitio, pero la sensación de inquietud no desaparecía. Al contrario, crecía, como si me estuvieran observando. Era como si los ojos de las imágenes religiosas en las paredes me siguieran discretamente, juzgándome. Solo era mi imaginación, pensé. Era solo cansancio, un largo día de trabajo y quizás una noche sin dormir. Apagué las últimas luces del salón principal, pero antes de cerrar la puerta, sentí algo que me hizo detenerme. El sonido de una respiración agitada venía de atrás. Regresé lentamente, apunté con la linterna, y nada, ninguna presencia, ninguna sombra, ningún ruido, solo el sonido de mi propio corazón latiendo más rápido de lo normal. Respiré hondo, negué con la cabeza y salí. Cerré la puerta principal con llave, pero en ese momento, me di cuenta de que había olvidado buscar mi abrigo en la sala de mantenimiento. Regresé, abrí la puerta de nuevo, y ahí fue cuando todo empezó a descontrolarse. La puerta se sentía más pesada, y al abrirla, me recibió un olor extraño, algo así como a madera quemada mezclada con incienso viejo, nada típico de una iglesia. Entré lentamente, la habitación estaba más oscura que antes, y, sin razón aparente, el reloj de la pared sobre el púlpito estaba parado, las 9:08 página. Justo la hora en que salí la primera vez. Eso me dio escalofríos. El tiempo parecía congelado allí. Caminé lentamente hacia el fondo de la nave principal, y de nuevo, el sonido, pero esta vez, más claro, pasos, provenientes del lateral del altar. Me acerqué en silencio, conteniendo la respiración, pero cuando llegué, no había nadie, ni rastro de movimiento, ni rastro, solo las velas aún encendidas y el viento que parecía soplar desde el interior del muro. Era imposible,
El templo no tenía ventanas en esa zona, y, sin embargo, las llamas titilaban como si algo invisible acabara de pasar. Miré a mi alrededor. La oscuridad parecía viva, como invitándome a adentrarme, como si quisiera que descubriera algo que no debía. En ese momento, pensé en volver, cerrar la puerta y fingir que no había pasado nada, pero algo dentro de mí me lo impedía, una mezcla de inquietud, desconfianza y un antiguo instinto protector. Algo andaba mal en ese templo, y no podía ignorarlo. Me armé de valor, giré a la izquierda y decidí registrar cada centímetro del altar. Al pasar la mano por el lateral de la madera tallada, noté que una parte parecía más desgastada, como si la hubieran usado con frecuencia. Me agaché, la toqué con cuidado, y oí un crujido. Era el sonido de algo moviéndose. Ya había decidido irme cuando me di cuenta de que había olvidado cerrar la puerta lateral del templo. Era un error común, pero uno que jamás dejaba pasar. Regresé a toda prisa y, al girar la llave en la cerradura oxidada, sentí de nuevo ese escalofrío que me recorrió la espalda, un escalofrío que empezó en mis hombros y me recorrió la espalda como una advertencia silenciosa. Fue entonces cuando lo oí, un sonido sutil, como pasos ligeros, casi imperceptibles, sobre el suelo de madera del salón principal. Parecían moverse con cautela, como si intentaran no llamar la atención. Dejé de mover la mano, permaneciendo inmóvil, con la llave aún en la puerta. Respiré hondo, intentando oír mejor, pero los sonidos ya habían cesado. Esperé unos segundos. Quizás era solo el viento, pensé. El templo era antiguo, y los sonidos siempre se multiplicaban dentro de las estructuras de piedra y madera, pero algo me decía que no era solo eso. Regresé a la nave central con mi linterna, apuntando al suelo. Todo parecía estar en orden. Las velas estaban apagadas, los bancos vacíos, los pasillos oscuros, pero había una energía en el aire, algo así como una presencia invisible flotando sobre el lugar. Di unos pasos más, oyendo solo el eco de mis propias botas. Cuando me acerqué al altar, silencio absoluto. Me quedé allí un rato, observando. Nada, ningún movimiento, ninguna sombra, hasta que lo oí de nuevo. Un susurro venía del otro lado, una voz apagada, como si hablara desde detrás de una pared. Me giré bruscamente, pero no había nadie. Apunté con la linterna hacia allí, caminando lentamente entre los bancos. El sonido se detenía al acercarme, y volvía a empezar al retroceder. Pensé que alguien se había quedado atrapado en el templo, un hermano distraído, quizás, o algún joven curioso. Grité, ¿hay alguien ahí? Pero nadie respondió. Esperé, solo el eco de mi voz me devolvió la pregunta. ¿Alguien? Silencio. Revisé todas las puertas interiores. Estaban todas cerradas. Fui a la sacristía. Nadie. Abrí el guardarropa. Vacío. Caminé hacia la entrada trasera, cerca de las escaleras de mantenimiento. Ni rastro de presencia humana. Pero la inquietud persistía, la sensación de que algo o alguien se escondía en las sombras. Regresé al salón principal por la entrada lateral. Fue entonces cuando noté algo que me puso en alerta máxima. Una de las velas, que estaba seguro ya estaba apagada, estaba encendida de nuevo. En el altar, una sola llama titilaba sola en la oscuridad. Mera. Detuve, y mi corazón empezó a latir con fuerza. Caminé lentamente hacia la vela, la toqué con las yemas de los dedos. La cera aún se estaba derritiendo. Alguien la había encendido hacía apenas unos minutos. Miré a mi alrededor, buscando alguna señal de movimiento, pero solo encontré oscuridad, y entonces fue cuando el sonido regresó. Un leve crujido, como el de una tela moviéndose por el suelo de piedra, debajo del altar. Corrí hacia el lado izquierdo del púlpito. Nada. Miré las grietas del suelo de madera, y allí estaba, un pequeño rayo de luz que se filtraba entre dos tablones. Alguien, o algo, estaba allí abajo. Intenté levantar la madera con la llave de hierro que llevaba. Cedió un poco, pero parecía atascada. Necesitaría una palanca más grande. Pensé en rendirme, irme y avisarle a alguien al día siguiente, pero la inquietud era más fuerte. Necesitaba saber. Después de todo,
Era mi responsabilidad cerrar ese templo. No podía dejar algo, ni a alguien, encerrado allí. Fuera. Entonces cuando volví a oír las voces, ahora más claras, 2, quizá 3, no entendía lo que decían, pero una tenía un tono autoritario, ordenándome que me callara. La otra parecía estar llorando. Se me congelaron los dedos. Todo mi cuerpo se tensó. Esto no era normal. Pegué la oreja al suelo, y lo que oí no parecía una reunión de oración. Eran palabras duras, frases interrumpidas, sonidos apagados de esfuerzo físico. Un golpe sordo, luego otro. Alguien estaba siendo sujetado, sometido, o castigado. Me alejé en silencio, sin hacer ruido. El corazón me latía con fuerza en las sienes. Cada paso me pesaba, como si pisara tierra sagrada, y, sin embargo, profanada. La iglesia ya no era un lugar de luz en ese momento. Era como si las paredes ocultaran algo que nunca debió haber sucedido en su interior. De repente, los sonidos cesaron. Todo quedó en absoluto silencio, incluso el aire parecía suspendido, y fue entonces cuando oí lo que me confirmó que no era locura. Una sola frase, susurrada, resonó desde el altar: «Alguien está aquí». No supe si era una observación o una advertencia, pero la voz era real, humana, y sonaba como si la hubiera sentido. En ese momento, una de las velas se apagó sola. El aliento provenía del interior del altar. Salí como pude, tropezando con los bancos. Casi se me cae la linterna. Cerré de golpe la puerta de la sacristía y me apoyé en ella unos segundos, intentando comprender qué acababa de pasar. Mi mente luchaba contra lo que mi cuerpo ya sabía. Había algo oculto en ese templo. Esa noche, que empezó como todas las demás, fue irreversible, y yo ya había visto demasiado. Intenté convencerme de que todo podía ser resultado del cansancio, que mi mente me estaba jugando una mala pasada, y que esas voces, esas luces que se encendían solas, e incluso el calor de esa vela, eran solo coincidencia. Pero algo dentro de mí ya no lo creía. Había un límite a lo que se podía ignorar. Me di la vuelta para irme. Estaba a punto de dar el primer paso hacia la puerta cuando vi. Una sombra se movió. No era un reflejo ni la proyección de una linterna. Era una figura oscura y baja, casi imperceptible, que se deslizaba rápidamente por el costado del altar, como si intentara escapar de mi vista. Pero la vi. Mi corazón se paró por un instante. Jadeé en busca de aire. Me quedé completamente inmóvil. Fijé la mirada en esa dirección. La luz de la linterna temblaba al ritmo de mi mano. Fue como si el tiempo se hubiera ralentizado un instante. La sombra desapareció por completo, desapareciendo tras el altar. Me acerqué vacilante. Los bancos de la iglesia parecían observarme. Las paredes me apretaban. El silencio era tan denso que podía oír el sonido de mi propia sangre en los oídos. Cada paso hacia el altar era un desafío. Intenté convencerme de que era algún animal, quizá un gato, o incluso alguien que intentaba escapar sin ser visto, pero en el fondo, ya lo sabía, no era un animal, y si era alguien, no quería que lo encontraran. Al llegar al altar, me detuve frente a la mesa de madera tallada donde se colocaban los objetos sagrados durante los servicios. El mantel estaba un poco desordenado, pero lo que más me llamó la atención fue el suelo. Una de las tablas parecía fuera de lugar, como si la hubieran movido recientemente. Me arrodillé lentamente, intentando no hacer ruido. Pasé la mano por el costado de la madera. Cedió. Estaba simplemente encajada, no clavada. Eso no era normal. Conocía cada centímetro de esa iglesia, y sabía que el suelo detrás del altar siempre había sido fijo, sólido. No debería estar suelto. Retiré la tabla con cuidado, y allí estaba, un agujero, un espacio estrecho y oscuro, del que subía un aire húmedo y cálido, una mezcla de olores a tierra, moho y algo más, algo metálico, ferroso. Se me revolvió el estómago. La linterna iluminaba solo una parte del espacio, pero se veían escalones de piedra que descendían en espiral, una entrada subterránea oculta tras el altar de la iglesia. Me quedé paralizado durante largos segundos. La idea de bajar me aterraba, pero más fuerte que el miedo era la necesidad de comprender.
Necesitaba saber qué había allí abajo, qué se escondía, quién encendía velas a escondidas, quién susurraba frases tras las paredes, quién o qué me había hecho sentir allí esa noche. Me incliné hacia adelante para ver mejor. El haz de luz de la linterna descendió los primeros escalones, revelando una pared de piedras antiguas y musgo, y entonces, una vez más, lo oí, un leve crujido, como el sonido de algo o alguien alejándose lentamente. Al final del pasillo, me levanté rápidamente, retrocediendo 2 pasos. Mi corazón latía con fuerza, casi me fallaron las rodillas. La sombra seguía allí, no se había ido. Comencé a hablar en voz alta, quizás para alejar el miedo. ¿Quién está ahí? Salga ahora mismo. El eco me devolvió mi propia voz, distorsionada, como burlándose de mí. Nada se movió, ninguna respuesta. Retrocedí un paso más. Y, sin querer, pisé algo. Me agaché y encontré un pequeño objeto metálico, una cadena, fina, oxidada, con un pequeño colgante en forma de cruz. Pero la cruz estaba boca abajo. Sentí un escalofrío en la espalda. Eso no pertenecía a ninguno de los sacerdotes que conocía, ni a ninguno de los fieles. Era un símbolo fuera de lugar, una señal de que quizá lo que se hacía allí no era solo secreto, sino prohibido, oculto por alguna razón. Me puse de pie con dificultad, con el pecho agitado y las manos sudorosas. Volví la vista hacia el agujero en el suelo, y, por una fracción de segundo, vi 2 ojos. Sí, 2 ojos reflejaron la luz de la linterna. No eran animales, eran ojos humanos. Estaban ahí, inmóviles, mirándome. Grité y dejé caer la linterna. Cayó al suelo y se apagó. La oscuridad me envolvió en un instante. Salí corriendo, tropezando en los escalones del altar. No miré atrás, no intenté cerrar el agujero. Solo quería salir de allí con vida. Crucé la nave central de la iglesia en segundos, sintiéndome como si me siguieran. Cada sombra parecía querer atraparme. Los muros, antaño sagrados, ahora parecían cómplices de lo que había presenciado. Salí por la puerta trasera y corrí al patio. El aire fresco de la noche me golpeó la cara como un puñetazo. Me detuve, sin aliento, mirando hacia atrás. La iglesia estaba en silencio, inmóvil, como si nada hubiera pasado, como si todo hubiera sido producto de mi imaginación. Pero lo sabía, era real, esa sombra, esos ojos, ese pasadizo secreto, todo era real, y estaba allí, detrás del altar, y ahora estaba seguro. No era el primero en verlo, pero quizás sí fui el primero en intentar contarlo. Me quedé afuera de la iglesia unos minutos, intentando recuperar el aliento. Temblaba, mis pensamientos eran confusos. Los ojos que vi allí abajo aún estaban grabados en mi mente. No sabía si debía contárselo a alguien, o fingir que no había pasado nada. Una parte de mí quería desaparecer y olvidar esa noche para siempre, pero, otra parte, quería comprender. Pasé los días siguientes lidiando con este dilema. Volví a mis tareas habituales: abrir y cerrar la iglesia, encender las luces, vigilar las habitaciones, comprobar que todo estuviera en orden, pero evitaba el altar, evitaba mirar esa parte de la iglesia, como si algo dentro de mí me dijera, sigue ahí. El jueves por la noche, la iglesia se vació antes de lo habitual. El servicio había sido breve, con pocos fieles. Afuera llovía, y el sonido del agua al caer creaba una atmósfera aún más pesada. Al encontrarme solo de nuevo, con las llaves en la mano y el sonido de la lluvia ahogando todo a mi alrededor, algo me impulsó a regresar. No puedo explicarlo, era como si una fuerza invisible me empujara hacia el altar. Me acerqué lentamente, la linterna de mi teléfono temblaba en mi mano. La tenue luz recorrió los detalles dorados de la mesa, los escalones de mármol, las vidrieras oscurecidas. Nada parecía fuera de lugar, hasta que miré al suelo, y allí estaba de nuevo, la tabla. Lo miré fijamente unos segundos. Ese trozo de madera, que veía a diario, nunca me había parecido extraño, pero ahora parecía más ligero, ligeramente fuera de lugar. Un borde sobresalía del resto del suelo. Me arrodillé lentamente, tragando saliva. Toqué la madera con las yemas de los dedos. Estaba suelta, no estaba clavada,
como si la hubieran hecho para abrirse. Podría haber sido siempre así, y nunca me di cuenta, pensé, tiré con cuidado, la tabla se levantó. Como una puerta pequeña, un crujido agudo rompió el silencio y mi corazón se aceleró. Debajo, estaba exactamente lo que había visto días antes, escalones de piedra cubiertos de musgo que descendían en espiral a un sótano oscuro y estrecho. El olor era húmedo, denso, tierra mojada, madera vieja, moho, y algo más. Un ligero brillo metálico flotaba en el aire. La mezcla era nauseabunda, pero no me detuvo. Agarré mi teléfono, encendí la linterna y la coloqué justo delante de la abertura. La luz no llegaba al fondo, solo veía escalones que descendían y desaparecían en la oscuridad. Me quedé quieto un momento, me temblaban las manos. El miedo intentó convencerme de cerrar la tapa y correr, pero algo más fuerte me atrajo hacia adentro. Necesitaba saber, necesitaba ver con mis propios ojos qué había allí. ¿Qué secreto ocultaba esa iglesia? ¿Qué ojos eran esos? ¿Qué presencia me observaba en silencio? Respiré profundamente y bajé las escaleras. Los primeros escalones crujieron bajo mis pies. Como protestando por mi audacia, la piedra estaba húmeda y resbaladiza por momentos. Me apoyé en las paredes, intentando no hacer ruido. Cada paso resonaba como un tambor en un túnel hueco. Bajé unos 15 escalones hasta llegar a lo que parecía un pequeño pasillo. La linterna de mi celular iluminó las toscas paredes de piedra, cubiertas de marcas antiguas. Algunas eran grietas, otras parecían tallas, pero no pude identificar su significado. Eran formas extrañas, símbolos antiguos. Me agaché para ver mejor. Una de las piedras tenía un diseño parecido a un ojo, rodeado de llamas. La toqué con los dedos y sentí la rugosidad del relieve. Era antiguo, muy antiguo. El pasillo seguía recto unos metros. Al final, había una puerta de madera oscura, entreabierta. La luz de la linterna reveló una cadena que colgaba junto al pomo, pero no había candado. Empujé la puerta lentamente. El sonido que hizo al abrirla fue como un grito, agudo, seco, profundo. Entré. La habitación era pequeña, de techo bajo. Las paredes estaban cubiertas de estanterías, llenas de libros polvorientos, velas derretidas y objetos que parecían religiosos, pero distorsionados. Una cruz sin Cristo, un cáliz de barro manchado, una máscara de madera con ojos hundidos. Parecía un altar, pero no uno sagrado. Algo en esa habitación transmitía inquietud, angustia. En el centro había una mesa de piedra. Sobre ella, una vela aún ardía. La llama era débil, casi extinguiéndose, pero la cera estaba fresca. La vela se había encendido hacía poco. No estaba solo. Mi corazón latía con fuerza. El sonido parecía resonar en las paredes. Retrocedí un paso. El haz de luz de la linterna atravesó un espejo apoyado en la pared, y entonces lo vi. Por una fracción de segundo, una sombra, detrás de mí. Me di la vuelta en un instante. Nada, pero en el espejo, la imagen seguía allí. Un hombre, con una túnica oscura, con el rostro cubierto, inmóvil, mirándome fijamente, ojos fijos, profundos. Cerré los ojos. Cuando los abrí, la imagen había desaparecido. Salí corriendo de la habitación, tropezando con las piedras. Subí las escaleras como si el infierno me persiguiera. Pasé junto a la tapa abierta, empujé con fuerza y la cerré de golpe. Me senté en el suelo, respirando con dificultad, sintiendo el sudor correr por mis sienes. Miré a mi alrededor. Estaba de nuevo en la iglesia. Todo parecía igual, tranquilo, intacto, pero lo sabía, no era un sueño, estaba allí. Bajé, vira, y ahora, ya no podía fingir. Esa noche no. Dormí, me quedé con las luces encendidas, el celular en la mano, esperando una explicación que no llegaba, y al día siguiente, al llegar a la iglesia, encontré un sobre en la sacristía, sin remitente, sin destinatario, solo una frase escrita a mano: no sigas buscando lo que no entiendes. La noche siguiente llegó como una carga. No le había contado a nadie lo que encontré. No tenía pruebas, solo recuerdos confusos y esa nota que ahora guardaba doblada dentro de la vieja Biblia de mi padre. No sigas buscando lo que no entiendes.
Esa frase resonaba en mi mente todo el tiempo, pero cuanto más intentaba olvidar, más volvía mi mente a lo que vi, a los símbolos, a los ojos, a esa figura en el espejo, y a la vela aún encendida. Alguien estaba allí, o todavía está. Decidí volver a la clandestinidad, pero esta vez, con más calma, llevé una linterna más grande, de las que se usan en la construcción. También agarré mi celular, con la cámara activada, y usé una GoPro pequeña y vieja que tenía, guardada en casa. Lo metí todo en una mochila discreta y esperé a que todos salieran de la iglesia después del servicio del viernes. Cuando la última hermana pasó por la puerta y me dio las buenas noches, cerré el candado, y me quedé. Esperé 15 minutos en completa oscuridad. Luego encendí la linterna, caminé hacia el altar y, con el corazón latiendo con fuerza, volví a levantar la tabla. El aire frío que subía de allí parecía más denso que antes, como si el túnel me aguardara. Bajé con cuidado, contando los escalones en voz baja. 1, 2, 3, 15. Al llegar al pasillo subterráneo, todo parecía más húmedo. El olor a moho era más intenso. Las paredes estaban ennegrecidas en algunas zonas. Pero entonces noté algo que no había visto la primera vez: las marcas en el suelo. Apunté con la linterna y sexta claramente. Huellas. Huellas recientes, algunas más pequeñas, otras más grandes. Eran irregulares, como si distintas personas hubieran pasado con frecuencia. Algunas marcas llevaban hacia las escaleras, otras continuaban. Me agaché para ver mejor. El suelo era de piedra vieja, pero cubierto por una fina capa de polvo, suficiente para registrar quién había pasado. La sensación de ser observado regresó, como una ligera presión en la nuca, pero seguí adelante. Los símbolos en las paredes parecían multiplicarse mientras caminaba. No eran grafitis ni garabatos modernos, eran antiguos, raspados con instrumentos metálicos. Algunos símbolos parecían letras, otros parecían ojos, llamas, serpientes. Uno de ellos, sin embargo, me paralizó. Era una cruz de lado, con una gota dibujada justo en el centro, y alrededor 7 líneas curvas, como olas o gritos. Nunca había visto nada igual. Tomé una foto. Más adelante, el pasillo se curvaba, y allí, al final de la curva, mi linterna iluminó algo metálico. Me acerqué lentamente. Era una puerta, pesada, de hierro oscuro, con detalles en bronce corroído. No tenía manija visible, pero en el centro había un pequeño círculo, como un candado o un símbolo ritual. Toqué la superficie de la puerta con las yemas de los dedos. Estaba fría, como el hielo, y sólida. No se veía óxido, ni siquiera en el ambiente húmedo. Esa puerta no era tan vieja como el resto del túnel. Parecía más joven, más funcional. Me arrodillé para observar la base. No había huecos, pero una ligera corriente de aire parecía escaparse por debajo, y un sonido casi imperceptible, como un zumbido bajo, provenía de detrás, como si algo vibrara, o respirara. De repente, oí un crujido detrás de mí. Me giré de golpe, con la linterna apuntando. Nada, pero las huellas, algunas parecían más profundas ahora, como si alguien hubiera pasado detrás de mí. Se me secó la garganta. Volví la vista hacia la puerta. Había una inscripción grabada justo encima del círculo central. Era difícil de leer, pero con la linterna en la posición correcta, logré identificarla. Lo que ha sido sellado no debe despertar. Mi cuerpo se enfrió. Aquello no era solo un viejo almacén, ni un escondite común y corriente. Ese lugar tenía un propósito. Esa puerta guardaba algo, o a alguien, una presencia, un recuerdo, un secreto enterrado. Tomé mi teléfono y filmé unos segundos. Luego tomé fotos de la inscripción, las huellas, los símbolos. Necesitaba documentarlo. Algo dentro de mí me decía que, pronto, todo eso podría desaparecer. Intenté abrir la puerta, hice fuerza, empujé, busqué algún mecanismo oculto, pero nada. Estaba cerrada, o sellada. Una parte de mí se sintió aliviada, otra parte, frustrada. Antes de irme, noté un detalle más. Junto a la puerta, había una vela pequeña y desgastada, igual que la que había visto días antes.
Apagué la linterna y, durante unos segundos, quedé en total oscuridad. Pero no del todo, había una luz muy tenue, al otro lado de la puerta. Corrí escaleras arriba. Al llegar a la nave principal, cerré la puerta de golpe. Me arrodillé ante el altar, pero no recé, simplemente me quedé allí de pie, en silencio, confundido, sintiendo que el suelo bajo mis pies albergaba algo mucho más grande de lo que jamás podría imaginar. Esa noche, antes de dormir, abrí el viejo libro de registro de la iglesia. Lo guardaba uno de los diáconos más ancianos, y contenía notas sobre renovaciones, construcciones y cambios estructurales. Lo rebusqué durante horas, pero no había ninguna mención del pasillo, ni de la escalera, ni de esa puerta. Ese lugar no estaba dentro de los planes de la iglesia. Al día siguiente, regresé a la misma hora. La noche era más fría y el aire alrededor de la iglesia parecía más denso, como si el edificio mismo respirara en silencio. Esperé a que todos se fueran. Saludé a los últimos miembros con una discreta sonrisa, y, cuando me quedé solo, cerré las puertas y fui directo al altar. No dudé más, lo que había visto el día anterior no me dejaba otra alternativa. Algo se escondía bajo nuestros pies. Levanté la tabla por tercera vez. La escalera de piedra me recibió como una boca abierta, esperando el regreso de un visitante curioso o imprudente. Bajé lentamente, los mismos 15 escalones, y atravesé el túnel con pasos silenciosos. La puerta de hierro seguía allí, fría, sellada, pero esta vez, algo había cambiado. En el suelo, justo delante de la puerta, había un pequeño objeto de madera, un crucifijo, partido por la mitad. Lo recogí con cuidado y, junto a él, sexta una llave, pequeña, de metal oscuro, vieja, tenía una cinta roja alrededor. No había estado allí antes. Oh, alguien la puso ahí, o se le cayó. Mi corazón se aceleró. Con manos temblorosas, inserté la llave en el centro de la puerta. Un suave clic y el marco metálico cedió, abriéndose lentamente con un crujido profundo, como si no se hubiera abierto en décadas. Al otro lado, una habitación, pequeño, cerrado, iluminado por 3 velas aún encendidas. El aire era denso, impregnado de olor a cera, madera vieja y, algo más, algo que recordaba a tierra húmeda y cuero quemado. Di un paso dentro. El suelo era de piedra tosca, como el túnel, pero había una alfombra gruesa y oscura en el centro de la habitación. Sobre ella, una mesa rústica con varios papeles, libros y una caja de madera tallada con símbolos. En las paredes, estantes bajos albergaban docenas de objetos, máscaras de tela y cuero, frascos con líquidos oscuros y túnicas cuidadosamente dobladas, todas negras, con símbolos bordados en rojo. Me acerqué a la mesa. Había libros abiertos, anotaciones manuscritas, idiomas extraños, algunos con escritura gótica, otros con símbolos que parecían pertenecer a alfabetos antiguos o inventados. Uno de ellos, sin embargo, tenía una tapa negra con un símbolo idéntico al que vi en el túnel, la cruz horizontal con 7 curvas alrededor. Abajo, en letra pequeña, juramento de los vigilantes. Se me revolvió el estómago. Hojeé cuidadosamente las primeras páginas. No eran oraciones, ni instrucciones litúrgicas. Eran pactos, firmas, compromisos hechos en secreto. El texto mencionado, reuniones, fuera del calendario de la iglesia, rituales de silencio, observación de lo impuro, y algo llamado guarda del velo. Al fondo de la sala, colgadas de un tendedero improvisado, había varias fotografías antiguas, todas en blanco y negro, con rostros serios y las manos cruzadas. La mayoría vestían hábitos religiosos, pero ninguna sonreía. Algunas tenían los ojos tachados con tinta negra, otras estaban rasgadas por la mitad. Reconocí 2 rostros. Eran antiguos miembros del consejo de la iglesia. Uno de ellos había fallecido el año pasado, durante un servicio. Entre las fotos, una me llamó la atención. Estaba colgada con un alfiler oxidado. Era mía, yo, más joven, con mi uniforme de conserje, y al fondo, una figura cubierta por una capa, casi invisible en las sombras. Solté la foto y retrocedí. El miedo ahora era físico.
Sobre la mesa, encontré una pila de papeles más recientes, algunas hojas con nombres, listas con fechas, juramentos firmados, nombres de miembros de la iglesia, incluyendo personas a quienes aún veía cada semana. También había notas manuscritas con códigos, acrónimos y menciones de reuniones en lugares aislados. Uno de los documentos parecía ser un acta. Título: Acta del Círculo de la Séptima Luna. Describía una reunión que había tenido lugar exactamente 7 días antes. Un pasaje decía: el velo no debe abrirse antes de la sangre, pero ya escuchan los pasos. La señal ha sido dada. Empecé a temblar. Dentro de la caja de madera tallada había objetos más inquietantes: una daga con empuñadura de hueso, una pequeña estatuilla con forma humana, pero con ojos de piedra y la boca cosida, un pequeño libro, como un diario, con tapa roja y palabras escritas con algo que parecía sangre seca. Lo hojeé. El texto era personal. Alguien narraba sueños, visiones y encuentros en el sótano. Una de las últimas entradas decía: Coy. Uno de ellos dudó, miró hacia el altar. Temí que supiera, pero la noche lo cubrirá. No había firma, pero la letra era idéntica a la nota que encontré la primera noche. De repente, una de las velas parpadeó. El aire se volvió más frío. Me giré hacia la puerta. Seguía abierta, pero mis pies no se movían. Mirando a mi alrededor, me di cuenta de que esta habitación no era un espacio de almacenamiento olvidado, era un santuario escondido dedicado a algo que la iglesia no quería que los fieles supieran, o algo que sobrevivió a costa del silencio de muchos. Salí de allí sin llevarme nada, pero las imágenes quedaron grabadas en mi memoria. Cerré la puerta con llave, escondí la llave, y aquella noche, por primera vez en 40 años, lloré de rodillas en el suelo de la sacristía, no por mí, sino por cada alma que se arrodilla ante el altar, sin saber qué hay debajo. Regresé a casa esa noche, sin hablar con nadie. Cerré la puerta con llave, cerré todas las ventanas y apagué el celular. Durante horas, me senté a la mesa de la cocina, con la mente acelerada. Lo que había visto allí abajo no tenía sentido, y, sin embargo, al mismo tiempo, tenía demasiado sentido. Esa lista de nombres, esos rostros en las fotos, no eran desconocidos, eran hermanos y hermanas, eran personas que me habían abrazado, orado conmigo, servido a mi lado durante años. Muchos de esos nombres eran de fuera de la ciudad, como decían. Algunos habían ido a cuidar a familiares, otros se habían mudado a lugares lejanos. Pero ahora, ya no podía creer esas versiones. Con las manos aún temblorosas, intenté recordar los nombres, y uno de ellos me dejó paralizado. Luis M., el antiguo conserje, mi predecesor, trabajó allí durante 18 años, siempre tranquilo, puntual, devoto. Un día, simplemente desapareció. Dijeron que había regresado a su pueblo natal por motivos de salud. Nunca más dio noticias. El párroco incluso hizo una breve declaración diciendo que el hermano Luis completó su ciclo con honor y fe, pero nadie supo los detalles. Su ausencia fue tratada con reverencia y olvido, y ahora, allí estaba su nombre, escrito a mano, junto a una fecha, 14 de marzo, 2019 y más abajo, una sola palabra en rojo: cerrado. Cerré los ojos y respiré hondo. Lo comprendí, yo era el nuevo cuidador, y estaba siguiendo sus pasos, literalmente. Otro nombre, hermana Leticia G. Llevaba 5 años dirigiendo el coro femenino, siempre sonriente, cariñosa, conocida por su profunda fe y dedicación inquebrantable. Desapareció hace poco más de un año. Dijeron que se había mudado para cuidar a su madre, enferma en otra provincia, pero cuando una de las hermanas intentó llamarla, el número estaba fuera de servicio. El grupo de oración celebró un servicio especial en su honor, pero nunca hubo una verdadera despedida. En la lista, su nombre apareció con una fecha similar: 10 de julio, 2022, y de nuevo, la anotación en rojo: cerrado. ¿Qué significa eso? Regresé mentalmente a la sala subterránea, a los papeles, a las fotografías. En algunas, los rostros estaban arañados, en otras, los ojos habían sido perforados. Empecé a notar un patrón. Los
que tenían arañazos, eran los que se habían ido, los que seguían intactos, eran los miembros actuales. Empecé a temer por mí. ¿Estaba allí también mi cara, esperando a ser rascada? Me levanté y caminé por la casa como una sombra. Cada paso me inquietaba más. Las notas que vi en la mesa no se me iban de la cabeza. Símbolos desconocidos, fechas específicas, lugares marcados con siglas. Una, en particular, me llamó la atención esa noche. SSVR, recuerdo que apareció al lado de algunos nombres. Como un sello, ¿era un código, una clasificación, una fase de algún proceso? Regresé a mi habitación y abrí la vieja caja donde guardo mis viejos cuadernos de la iglesia. Allí, entre notas de servicios y listas de mantenimiento, encontré una hoja fechada, marzo de 2019, el mes de la desaparición de Luis, y al final de la página, el mismo código SSVR. Se me heló la sangre. ¿Qué más había documentado sin saberlo? Empecé a hojear las páginas frenéticamente. Encontré nombres con breves anotaciones que, en aquel momento, me parecieron banales. Última asistencia al servicio, 0507. Entrega de llaves. Dijo que volvería pronto. Y todos esos nombres, ahora me daba cuenta, también estaban en esa sombría lista. Era como si las notas fueran parte de un mapa, y lo había tenido en mis manos durante años. Sin darme cuenta, las paredes de mi casa parecieron encogerse. De repente, sentí que me observaban. Regresé a la sala y descorrí las cortinas. Nada, pero aún así, la sensación persistía. Cogí el teléfono, dudé, y luego decidí, necesitaba contárselo a alguien. ¿Pero a quién? La mayoría de mis conocidos eran de la iglesia, mis amigos, mis vecinos, incluso mis familiares más cercanos. ¿Y si alguno de ellos estaba involucrado? ¿Y si me vigilaban precisamente para ver si yo también estaba cerrado? Pensé en ir a la policía. ¿Pero qué diría? Buenas noches. Encontré una habitación secreta en la iglesia con libros extraños, fotos tachadas y listas de miembros desaparecidos. Se reirían. O peor aún, me acusarían de allanamiento, profanación o locura. ¿Qué pasaría si la propia policía estuviera conectada de alguna manera? Quizás no todos, pero cualquiera. Volví a sentarme a la mesa y me quedé mirando el crucifijo roto que había traído de detrás de la puerta metálica. No fue un error, fue un aviso. Recordé una frase escrita en uno de los papeles: no es la sangre la que contamina, sino el silencio de quienes la observan sin actuar. La repetía en voz baja, como una maldición susurrada, o un llamado a la responsabilidad. Por primera vez me di cuenta de que lo que había encontrado no era solo un secreto, fue una estructura organizada, con reglas, símbolos, registros y, ahora los había víctimas, personas que desaparecieron, fueron silenciadas, reemplazadas. Y ahora estaba en el centro de todo. Escuchar pasos resonando por la noche ya no era la peor parte. Lo peor fue saber que me conocían, sabían dónde vivía, sabían a qué hora cerré la iglesia, y sabían que había visto demasiado. Era medianoche, no había podido dormir. La habitación parecía demasiado estrecha, el silencio, ensordecedor. La imagen de la lista, las fotos tachadas, las velas aún encendidas en el sótano de la iglesia, todo me daba vueltas en la cabeza como un disco rayado. Tomé mi cuaderno, garabateé algunas ideas, pero nada me tranquilizó, y entonces, contra todo sentido común, decidí volver allí. Quería volver a mirar, confirmar lo que vi, tomar fotos con más calma, ver si había dejado algún rastro de mi presencia. Al fin y al cabo, si alguien notaba que la puerta estaba abierta, estaría en peligro. Salí en silencio, por las calles vacías, con la capucha cubriéndome parcialmente el rostro. Aún tenía la llave del lateral de la iglesia. Al girarla, sentí que se me cortaba la respiración. La abrí, entré, y la cerré con cuidado. Encendí la linterna de mi teléfono y caminé con la mayor ligereza posible. Todo parecía igual, pero bastó un paso más para romper el silencio. Crujido, el sonido de la madera, no el del suelo, la escalera. Lo congelé, apagué la linterna de inmediato y me retiré a un lado del muro. El corazón me latía con fuerza,
Contuve la respiración. Por un momento, pensé que estaba imaginando cosas. Quizás era el eco de un ruido afuera, pero entonces, otro sonido. Toca, 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 pasos lentos, pasos pesados. Definitivamente alguien bajaba. Ya no había ninguna duda. No estaba solo. Me arrodillé y me deslicé hasta un rincón donde había un mueble viejo cubierto de telas, un armario abandonado, con un hueco detrás. Me escondí allí, pegado a la pared húmeda. Oí los pasos, acercándose cada vez más. Ellos venían, un ligero arrastre de la tela, respiración, y luego, voces. Todo está en orden, dijo alguien con voz ronca, casi susurrando. Sí, pero no podemos permitir más errores. Ya sabes lo que pasó con Luis, responde otro, más firme. Reconocí inmediatamente la segunda voz. Era el líder de la congregación, el mismo hombre que hablaba cada domingo con ternura y fe, el que consolaba a los enfermos, bautizaba a los niños y oraba por los ausentes. Allí, en ese túnel, su voz era diferente, fría, controlada, casi amenazante. Se oyó un tercer sonido, el clic de una cadena, el crujido metálico de la puerta al abrirse. Con cuidado, miré por la rendija de la madera. Nosotros dos siluetas, ambos vestían sotanas oscuras. Uno de ellos era, sin duda, el pastor. El otro, un hombre más bajo y calvo, con el rostro parcialmente cubierto por una capucha. ¿Y él?, preguntó el encapuchado. Todavía no lo sabe todo, pero si baja otra vez, se acabó, responde Hugo líder. Sentí a boca secar. ¿Estaban hablando de mí? ¿No sería mejor reemplazarlo ya? Aún no. Necesitamos su rutina. Sirve de fachada, pero vigílalo, muy de cerca. El más bajo asintió, y entonces, se giraron hacia la puerta, entraron, la luz ambiental los envolvió. La puerta se cerró de golpe con un golpe sordo. La oscuridad ha regresado, pero no miedo, mera. Quedé escondido unos minutos más, temiendo que alguien se hubiera quedado atrás. Me sudaban las manos y tenía los músculos tensos. Mi mente gritaba que corriera, pero mi cuerpo estaba paralizado. Finalmente, cuando la aparente calma regresó, me armé de valor. Me puse de pie con extrema precaución. Di pasos silenciosos hacia el lugar donde habían desaparecido. Intenté escuchar algo detrás de la puerta metálica. Nada. Regresé por el mismo camino, subiendo las escaleras con el doble de precaución. Cada escalón parecía crujir con más furia. Al llegar al santuario, respiré hondo, pero no era alivio, sino urgencia. Necesitaba salir de allí. Al salir por la puerta lateral, me aseguré de no dejar rastro. Cerré la puerta y volví a casa. Pero ahora con una certeza, me marcaron. El líder de la iglesia lo sabía, y no era solo una cuestión de fe, era una operación, una organización. Quizás, un culto. De vuelta en mi habitación, me senté frente al espejo. La luz parpadeó. Me miré. Intenté reconocer al hombre que estaba allí. Hace 2 días, solo era el conserje. Hoy, parecía un fugitivo. Empecé a preguntarme, ¿cuántos ya habían bajado por ese túnel? ¿Cuántos habían regresado? ¿Y cuántos habían desaparecido? Lo más importante, ¿qué estaban haciendo allí abajo? ¿Rituales? ¿Reuniones? ¿Ejecuciones? ¿O algo peor? Tomé un papel y empecé a anotar todo lo que había oído. Las frases, los tonos de voz, el orden en que debían vigilar a las personas. Sabía que necesitaba documentarlo, crear un registro. Si algo me pasaba, alguien tenía que saberlo. Pero ¿a quién se lo damos? No confiaba en nadie, ni siquiera en quienes decían quererme. En ese momento, cualquiera podía ser parte de ello. El propio guardia de seguridad de la iglesia, los músicos, los jóvenes del grupo de oración, o alguien de mi familia. Esa noche fue la peor de mi vida. No pegué ojo, oí ruidos en la calle, pasos que se detuvieron frente a mi casa y luego se alejaron. Vi sombras por la ventana. ¿O eran reales? ¿Estaba paranoico? ¿O finalmente despertar? Esperé todo lo que pude, quizás 5 o 10 minutos, pero me parecieron horas. Los 2 hombres ya habían desaparecido por la puerta metálica, y el santuario subterráneo volvió a quedar sumido en el silencio. No se oían voces ni pasos, solo un zumbido interior, como si el miedo se hubiera instalado en mis oídos. Necesitaba salir de allí.
Yara, me di la vuelta, todavía oculto entre las sombras. Regresé a la mesa donde estaban los papeles. Había un montón de notas, listas de nombres, fechas, sellos con símbolos que no entendía. Agarré todo lo que pude y los doblé con cuidado. Los metí todos bajo la camisa, apretados contra mi pecho. Sentí el papel rozar mi piel sudorosa, mi corazón latiendo con fuerza. Di mis primeros pasos hacia las escaleras. Subí despacio, cada paso requería valentía. Me quedé sin aliento, me temblaba la mano, pero mantuve la concentración. Al llegar a la superficie de la nave principal de la iglesia, respiré hondo. No estaba lejos, solo necesitaba cruzar la nave lateral, salir por la puerta trasera y desaparecer. Pero entonces sucedió, una grieta seca. Me equivoqué al pisar una de las viejas tablas del suelo. Ella gimió con fuerza, como si gritara pidiendo ayuda. Una voz resonó desde abajo. Lo congelé. ¿Quién anda ahí? Otra voz, esta vez más cerca de casa. Oí pasos apresurados que se acercaban. No pensé en ello. Correr. Mis pies despegaron sin control. Giré a la derecha, luego a la izquierda, con la respiración entrecortada. Detrás de mí, resonaban pasos, voces furiosas. Deténganlo, cierra las puertas. El sonido de algo metálico golpeando el suelo. Quizás una silla al caer, o un arma. Ni siquiera quería mirar. Llegué a la sacristía. El pomo estaba cerrado. Golpeé la puerta con el hombro. 1, 2, 3 veces, hasta que se dio de golpe. Oí el crujido de la madera al romperse. Entré, la luz de la calle parpadeaba en la distancia, los fondos de la iglesia, pero no había una salida fácil. Tuve que saltar una pequeña valla. Al hacerlo, uno de los papeles se me resbaló de debajo de la camisa. Regresé y lo recogí del suelo. Tiempo precioso perdido. Más gritos. Escuché la voz del pastor. No dejen que salga. Era él. Había visto mi cara. Ya no era solo un sospechoso. Tú lo sabías. Con el papel recuperado, salté el último escalón. Crucé el jardín y abrí la puerta trasera con fuerza. Las bisagras crujieron, pero luego se abrieron. Al otro lado, la calle. Oscura, corrí como nunca antes. No miré atrás. Cada paso era un puñetazo en el pecho. Mis manos apretaban los papeles contra mi cuerpo. Cada rincón de la calle parecía esconder a alguien. Una emboscada, un vigía, pero seguí adelante. La ciudad dormía, ajena a lo que sucedía en aquella iglesia. Ni un alma en las aceras, ni un solo coche, solo el sonido de mis propios pasos, y a veces el eco de otros que no sabía si eran reales o producto de mi terror. Llegué a casa con las piernas doloridas. Entré, cerré la puerta con llave y apagué todas las luces. Las ventanas habían estado cubiertas con cartón desde el mes anterior, más por privacidad que por miedo, pero ahora, todo parecía profético. Tiré los papeles sobre la cama, me tumbé junto a ella, respirando con dificultad. El sudor empapaba mi camiseta. Todavía no estaba seguro, pero tenía pruebas, fotos antiguas, nombres tachados, túnicas con símbolos, juramentos, contratos, y instrucciones. Algunos documentos describen procedimientos, frases como no debe quedar testigo, la limpieza debe ser ritual, si duda, se reemplaza. ¿Era eso lo que hacían? ¿Limpiar? ¿Reemplazar a la gente? ¿Era por eso que tantos se marchaban sin despedirse? ¿Por qué desapareció el antiguo cuidador? La realidad me aplastó. Era parte del sistema, era cómplice sin saberlo. Me encargaba del mantenimiento de la iglesia, ayudaba con donaciones, saludaba a todos con una sonrisa. Sobre eso, sacrificaron la verdad. Pasé la noche revisando periódicos, tomando fotos con el celular, grabando audios, describiendo lo que viví. Hice una copia de seguridad en una memoria USB vieja, la escondí en un calcetín agujereado, en el fondo de una caja de zapatos, en el armario. Todo era miedo, pero también fue fe, porque si alguien necesitaba saber la verdad, ese era el pueblo, y si algo me pasara, quería que el mundo lo supiera. Lo intenté salir con vida, intenté preservar la verdad. Llegué a casa con los papeles ocultos, con el corazón latiéndome como un tambor en plena guerra. Pasé la noche despierto,
leyendo y releyendo todo lo que encontré en esa habitación oculta. Había nombres, fechas, listas de rituales de iniciación, símbolos y, lo más inquietante de todo, actas de desapariciones, algunas marcadas, resuelto, reintegrado, redireccionado, otras con una sola palabra, silenciado. A la mañana siguiente, mi esposa me encontró sentado en el borde de la cama, con los ojos hinchados. No pude contenerlo más. Necesitaba hablar, necesitaba compartir. Les conté todo, el frío que me dio esa noche, desde la tabla suelta detrás del altar, desde la escalera secreta, de velas, máscaras, túnicas y libros, de los nombres, del líder de la congregación, de los gritos, de la fuga. Me miró en silencio, con las manos entrelazadas en el regazo y el rostro pálido. Cuando terminé, simplemente dijo: «Esto es muy serio, Andrés. ¿Estás seguro de que viste todo esto?». Asentí firmemente. Se levantó, caminó hacia la cocina, regresó, con un vaso de agua, y dijo: «Necesitas descansar». Era como si no quisiera creerlo, o tenía miedo de creer. Aún así, ese mismo día fui al concilio de la iglesia, me llevé las copias que imprimí en una imprenta local. No me sentía cómodo mostrando los originales. Esperé casi 2 horas antes de que me atendieran. Los 3 hombres del consejo, todos con años de fe, liderazgo y discursos apasionados desde el púlpito. Lo mostré todo, conté cada detalle, con cada frase que pronunciaba. Sus rostros se endurecían, como si les estuviera escupiendo veneno. Uno de ellos, el mayor, me interrumpió. ¿Se da cuenta de lo que dice, hermano Andrés? ¿Está acusando a los miembros consagrados de nuestra iglesia de prácticas oscuras, de rituales, de sectas ocultas? No estoy acusando a nadie. Llora, nosotros. ¿Y por qué viste esto? Precisamente tú. ¿Por qué no dijiste algo de inmediato? ¿Por qué no llamaste a testigos? Intenté escapar con vida. Me perseguían. Silencio. El otro entonces dijo: «Andrés, esto parece ser resultado del estrés. ¿Has dormido bien?». Sentí que mi sangre hervía. No estoy loco. Aquí están los documentos, las fotos, los nombres. Ni siquiera miró. Hermano, si continúas con este tipo de acusaciones, sin pruebas reales, vamos a tener que involucrar a los superiores. Me echaron de allí. Con lágrimas en los ojos, salí del templo por la puerta principal, pero salí con la certeza de que eso fue solo el comienzo. Esa misma noche lo publiqué en las redes sociales. No usé nombres, solo relaté los hechos, con imágenes, fragmentos de documentos y con la voz temblorosa, describí los pasillos oscuros, los símbolos, el altar que ocultaba el horror. No mencioné la iglesia directamente, pero quienes la conocían, lo entendí. Las reacciones fueron inmediatas. Primero, el silencio, luego, ataques. Fanático, mentiroso, quiere destruir la fe de la gente. Esto es obra del diablo. Recibí mensajes anónimos, números privados. Ten cuidado con lo que dices. Tienes una familia, ¿no? Detente ahora mientras aún puedas. Mi esposa empezó a aislarse. Incluso teníamos miedo de salir a comprar pan. Los niños empezaron a ser menospreciados por sus compañeros de la escuela dominical. Pero ocurrió algo inesperado. Entre cientos de comentarios y amenazas, empezaron a surgir rumores, mensajes discretos, de personas que firmaron solo con iniciales. Yo también sexta cosas. Mi padre desapareció después de una reunión nocturna. El ex conserje sabía algo. Escuché gritos debajo del altar. Me dijeron que era mi imaginación. Vi a unos hombres entrando en la sacristía a las 2 de la mañana. Siempre me pareció extraña la habitación cerrada detrás de la capilla más pequeña. Y luego, las voces comenzaron a conectarse. Alguien me envió una foto. Era del interior de una iglesia. No era mía, pero el altar tenía la misma estructura, la misma disposición de los tablones, las mismas columnas, y detrás, un agujero cubierto con una cortina oscura. Otra persona me llamó en mitad de la noche: «No estás solo, pero debes tener cuidado, están en todas las ciudades, y no siempre son los pastores». ¿Quiénes son entonces? Ellos son los que ellos vigilan las puertas. Esa frase seguía martilleándome la mente. ¿Qué quiso decir? ¿Porteros? ¿Guardias?
¿Trabajadores? ¿O algo aún más oscuro? Mi vida se dividió en antes y después de esa noche. Antes, solo era el vigilante nocturno, el que barría los pasillos, apagaba las luces y cerraba las puertas. Ahora, yo fui el denunciante, el hombre que gritó, y nadie quería escuchar. Pero eso no me detendría, porque cuando una verdad tan antigua es revelada, nunca regresa a las sombras, y cuanto más gente se despierta, más difícil les resulta ocultarlo. ¿Qué hay debajo del altar? Hoy, cuando me preguntan por qué sigo hablando, incluso después de todo lo que he perdido, les miro a los ojos y respondo con la misma calma de quien ha visto el abismo de cerca, porque ya no soy cómplice. Durante muchos años, fui simplemente el hombre que cerraba la iglesia después del servicio, el conserje invisible que limpiaba los bancos, apagaba las luces y recogía los panfletos esparcidos por el suelo. Era mi rutina, mi manera de servir a Dios. Pero una puerta se abrió, y ahora, por mucho que quisiera, ya no se puede cerrar. Lo que sexta esa noche no fue solo una habitación oculta, ni solo documentos o rituales. Vi el vacío detrás de la fe fingida, vi lo que sucede cuando la santidad se convierte en una fachada y el poder se esconde detrás de ropas y palabras elegantes. Después de contarlo todo, perdí amigos, me llamaron loco, rebelde, traidor. Mi nombre se convirtió en tema de rumores en el templo, donde antes me llamaban hermano Andrés, fiel y obediente. Pero algo cambió dentro de mí, porque antes dormía tranquilamente afuera, y en guerra interna. Ahora es al revés. Mi vida se ha convertido en un campo de batalla, pero cuando cierro los ojos por la noche, aunque tengo miedo, duermo, en paz. Descubrí que hay algo más fuerte que el miedo al rechazo, es el conciencia tranquila de aquellos que ya no toleran el silencio. Durante semanas, caminé por las calles como si llevara un secreto prohibido, como si cada persona que se cruzaba en mi camino lo supiera, como si cada mirada dijera, oh, has dicho demasiado, y quizás era precisamente eso, porque hay verdades que duelen, pero mentiras que matan, y el silencio es una de esas mentiras, el silencio que protege a los líderes corruptos, el silencio que encubre las desapariciones, el silencio que aísla a las víctimas, el silencio que disfraza el abuso de prueba espiritual, el silencio que transforma el templo, un lugar de sanación, en un laberinto de miedo. Pero ya no permaneceré en silencio. Si has llegado hasta aquí en este video, es porque algo dentro de ti también ha despertado. Quizás sea solo una pregunta, una incomodidad, un recuerdo, una cicatriz que nadie ve, pero puedes sentirlo. Y quiero decirte algo, usted no está solo. Quizás tú también viste algo, quizás a él también lo silenciaron, quizás eligió olvidar para sobrevivir. Pero hoy vine aquí para romper ese ciclo, para decir en voz alta, con todas las fuerzas que me quedan, yo era el hombre que cerraba la iglesia todas las noches, pero ahora fui yo quien abrió una puerta que nunca debió ser tocada, y aún así, aún con todo lo que encontré detrás de ella, no me arrepiento, porque la verdadera fe no tiene miedo de la luz. Fe verdadera no se esconde, fe verdadera no se puede construir sobre el miedo, el secretismo y la sumisión. La verdadera fe nos hace libres, incluso si al principio parece que nos destruye. Y si estoy aquí hoy, es porque alguien necesita escuchar esto, alguien que, como yo, ha sospechado algo. ¿Alguna vez has sentido ese escalofrío al entrar al templo? ¿Alguna vez te has preguntado, por qué ciertas puertas están siempre cerradas? Alguien que ha sido silenciado, desacreditado, ridiculizado, pero aún guarda dentro de sí una semilla de coraje. A ti te digo, no seas cómplice ni siquiera del silencio, ni siquiera miedo, ni siquiera la mentira disfrazada de fe. Podría ser la próxima persona en abrir una puerta prohibida, o podría ser el que decide no cerrarlo más. Hoy sigo teniendo miedo, pero yo sigo en paz, y con el corazón limpio, digo una vez más, ya no soy cómplice. Comenta a continuación, ya no soy cómplice, y demuestra que tú también has despertado. Dale como si alguna parte de este video te hizo pensar. Suscríbete porque la fe no debería dar miedo,